Nos encontramos estudiando el libro de Ageo. Hemos titulado esta serie Edificando el Reino de Dios. Ageo inició su actividad, y de hecho su actividad profética, ¿sabes? No sé si lo has notado, si has leído el libro de Ageo, pero duró apenas unos meses, ni siquiera el año. No sé si lo has notado. Duró unos meses, es interesante, ¿no crees? La actividad de Ageo consistió realmente en unos meses. En el 520 antes de Cristo, dado que los judíos para ese punto habíamos estado analizando cómo es que habían ya transcurrido unos 15 años al menos de que habían parado la obra de la reedificación del templo. Ellos habían empezado a enfocar en sus propios asuntos, se habían dejado amedrentar por los enemigos, los samaritanos, y entonces pararon la construcción. Se empezaron a enfocar en otras cosas, ¿de acuerdo? En ese contexto es que Dios llama a Ageo a retarlos y animarlos a retomar la construcción del templo. Los judíos entonces para ese punto, y hago referencia a lo que vimos la semana pasada, como hemos ido avanzando en la historia, lo que vamos a leer, ya estamos entonces en el punto donde los judíos, ¿recuerdas? Efectivamente hicieron un alto en sus vidas porque meditaron en sus caminos, aceptaron su culpa, aprendieron de sus pecados, de sus errores y decidieron algo importantísimo, decidieron temer a Dios y no a los hombres. ¿Recuerdas eso? Decidieron temer a Dios y no a los hombres. Decidieron obedecer a Dios sacrificando lo necesario. Pero los samaritanos una vez más llegaron a amenazarlos. No sé si recuerdes. Estoy haciendo referencia como hemos ido avanzando en la historia y lo que vimos la semana pasada. Los samaritanos, recordarás que otra vez volvieron a la carga, llegaron, los amenazaron, a ver quiénes son ustedes, ¿no? Dame los nombres de los que están construyendo, a ver quiénes son los responsables de ustedes. Y terminaron mandando cartas al mismo Darío. Decíamos, no se fueron con autoridades intermedias, llegaron hasta el mismo rey Darío. En estas cartas ellos expresaron, rey Darío, básicamente, ahí está, te animo a leer Esdras. El libro de Esdras, y le expresan, rey Darío, a ver, estos judíos empezaron a hacer esto y pues yo nada más te cuento básicamente, ¿verdad? A ver si ellos de verdad tienen autorización de hacer esto. Buscaban atacar a los judíos. Ese es el contexto en el que nos encontramos, de acuerdo a cómo hemos ido avanzando en el libro de Ageo. Vamos entonces a retomar Ageo capítulo 1 y vamos a leer versículos 13 al 15. Te recordé un poco del contexto. ¿Dónde vamos en la historia? Ageo 1, perdón, 13 al 15. Dice versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y hay varias cosas importantes aquí en este versículo 13. Ageo, enviado de Jehová. No fue Ageo porque a él se le ocurrió una buena idea. No fue Ageo porque alguien más, otro ser humano lo invitó. Oye, Ageo, deberías animar al pueblo para hacer esto y aquello. Fue Ageo enviado por Dios. Él fue enviado por Dios, ¿sí? Y Dios le hace ver al pueblo a través de Ageo algo importantísimo, importantísimo. Algo que afirma al pueblo de Israel, a los judíos, para mantener lo que estaban haciendo. Les dice: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Unas cuantas palabras. Yo estoy con vosotros. Pero cuán poderoso era esto, ¿verdad? El pueblo judío, otra vez, habían decidido hacer un alto, temer a Dios y no a los hombres, habían decidido obedecer, y entonces es que el Señor, viendo esto, les dice: yo estoy con vosotros, no están solos, yo estoy con vosotros. Versículo 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Este despertó es, ¿sabes? Avivó, alentó, avivó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Hay mucho que aprender de todo esto. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Apenas unos días dentro del mismo mes
de cuando inició Ageo su actividad profética, ¿sí? Entonces tenemos esto, tenemos a Ageo enviado por Dios. Tenemos viendo este mismo capítulo que la labor de Ageo duró, gracias a Omar, unos meses apenas. Y tenemos el orden de cosas, cómo están ocurriendo estos eventos. El pueblo escuchó a Dios, porque ahí empieza en los versículos anteriores, lo que vimos la semana pasada. El pueblo escuchó a Dios, decidió temer a Dios. Dios les ayuda entonces por su espíritu, Dios les ayuda, les hace ver: yo estoy con ustedes, y aviva el espíritu de Zorobabel, de Josué y el resto del pueblo. Y el pueblo actúa. Es importante ese orden de cosas. Y el pueblo actúa. Cuando Dios habla, y eso es lo que vemos en el pueblo de Israel, no habla solo para que nos pongamos a filosofar. Wow, sí, cuán grande y poderoso es Dios, ¿verdad? Y nos pongamos a filosofar al respecto y se quede todo en las ideas, en lo abstracto. No, se trata de practicidad. Y el pueblo de Israel entonces, los judíos, deciden actuar, trabajar, tal cual. Vamos y literalmente vamos a levantar, vamos a reedificar ese templo. El Señor les asegura: yo estoy con ustedes, yo estoy con ustedes. Y entonces vemos en momentos en las Escrituras, y hemos visto a lo largo de la historia de la iglesia en estos 2000 años, como hay momentos donde, fíjate, hay bendición cuando una persona obedece a Dios. Hay bendición. Pero cuando un pueblo entero obedece a Dios, entonces hablamos de avivamiento. Y eso es lo que estamos viendo en ese punto de la historia de los judíos. No fue solo un Zorobabel aisladamente, no fue solo Josué, fue todo el pueblo. Fue Zorobabel, fue Josué, fue el resto del pueblo. Y entonces hablamos de un avivamiento. ¿Cuánto deseo que podamos vivir un avivamiento en nuestro México? No tengo registro de que eso haya pasado alguna vez, no lo sé. No lo sé, y no lo sé, tal vez ha ocurrido en algún momento, pero no lo sé, lo desconozco. No hay registros de esto, ¿verdad? Lo menciono porque tenemos registros de avivamientos en diferentes países del mundo, en diferentes épocas. Estados Unidos está viviendo uno en la actualidad. En Europa está empezando un movimiento, ¿sí? En países musulmanes. Cuánto deseo y cuánto debemos orar porque vivamos un avivamiento en nuestro México. Pero se dan estos contextos. No es una persona, no son dos. Es un pueblo entero decidiendo: vamos a honrar a Dios, cueste lo que cueste, sacrificando lo que sea necesario sacrificar. Vamos a enfocarnos en la obra que Dios nos ha encargado. Y eso es lo que ocurre entonces en este momento en el pueblo judío, ¿sí? Vamos a analizar entonces un poco al respecto, lo que acabamos de leer. Y quiero retomar Ageo 1:13. Dice: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Dios siempre envía a alguien. Dios siempre envía a alguien. En cada generación, en cada lugar, Dios va a buscar enviar a alguien, ¿sí? En este caso es Ageo. Y esto es importante de entender para que seamos sensibles a la dinámica del mover de Dios, ¿sabes? En nuestro lugar de origen, donde estamos, en nuestra generación, en la iglesia, en el mundo en que nos encontramos. Dios siempre envía a alguien. Tú y yo debemos ser sensibles a ellos. Así que quiero preguntarte: ¿a quién ha enviado Dios a tu vida? Dios siempre envía a alguien para retar, para reprender, para guiar. ¿A quién ha enviado Dios a tu vida? Y no hablamos de una persona a la que te da palmatitas y te dice: sí, adelante, haz lo que quieras. No, esos no son amigos siquiera. Hablamos entonces en este contexto de alguien que te dice: oye, vas por un camino equivocado. Oye, esto que estás haciendo no es tan correcto, pero mira, este es el camino correcto. Recuerda que Dios nos dice esto, recuerda que Dios te ha dicho esto. Tú y yo necesitamos tener a alguien en ese sentido. Así es como funcionan las cosas en la iglesia. Dios ha enviado a alguien a tu vida. La cuestión es: ¿eres lo suficientemente sensible para reconocerle? No hablo de
reconocerlo en términos de aplaudir, hablo de tú ser sensible y darte cuenta, ok, sí, Dios ha enviado, gracias a Dios, gracias Dios, has enviado a esta persona para incomodarme, para retarme, para mostrarme que he estado errado y que debo retomar el camino correcto. ¿A quién ha enviado Dios a tu vida? Porque tú y yo podemos, no así como el pueblo de Israel en ese punto, sino como el pueblo de Israel en muchos otros momentos de su historia, tomar más bien la postura de vamos a apedrearle. Eso es lo que el pueblo de Israel normalmente hacía con los profetas, ¿verdad? El mismo Señor Jesús se los hace ver a los religiosos de su época. ¿Cuál es nuestra postura ante esa persona que Dios ha enviado a incomodarnos para hacer lo correcto? Otro aspecto de esto es el saber que Dios te está llamando a ti para hacer lo propio con otros. Dios te está llamando a ti para acercar a otros a Dios y a su obra. ¿Lo has pensado? De alguna manera, Dios quiere usar tu vida para que otros se acerquen a Dios y a su obra. Lo vemos en Ageo, pero así funciona, así lo vemos en las Escrituras, así lo hemos visto en la historia de la iglesia en estos 2000 años. Dios envía a alguien, pero Dios quiere enviarte a ti y a mí. No hablamos necesariamente que te vayas al otro lado del mundo, pero ahí donde estás, en tu familia, en esta iglesia local. ¿Dios te está llamando entonces para acercar a otros a Dios y a su obra? Todos necesitamos ser influenciados por alguien enviado por Dios. Todos, sí, ninguno de nosotros somos autosuficientes en ese sentido. Tenemos a Dios, sí, lo tenemos todo con Él, pero Dios ha diseñado las cosas para que tú y yo necesitemos ser influenciados por alguien enviado por Dios. Y todos necesitamos ser enviados por Dios a alguien más para acercarlo a Dios. Así que vamos notando eso al inicio de ese versículo 13. Ahora, obedecer a Dios es un proceso que dura toda la vida y que inicia con un primer paso. Obedecer a Dios es un proceso que inicia con un primer paso. Quiero que recordemos a Ageo 1:12, que es el versículo que leímos, que analizamos la semana pasada. Dice el versículo 12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo. Oyó, ¿recuerdas? Que enfatizábamos eso, oyó. Oyó la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. El primer paso es escuchar a Dios. Puede ser que escuches a Dios a través de otra persona en una iglesia local. Y no hablo solo de mí, que en este caso normalmente estoy aquí. Puede ser un discipulador, puede ser algún anfitrión de grupo pequeño, alguien dentro de la estructura de la iglesia, en fin, alguien. Empieza entonces por escuchar a Dios a través de esa persona. Y no hablo entonces de que esa persona te revele algo nuevo de parte de Dios. Simplemente hablamos de que esa persona te oriente a recordar esto es lo que dice la Biblia, ¿sí? Podemos escuchar a Dios a través de una persona. Podemos escuchar a Dios, sí, un domingo. Así que pon atención a lo que leamos de la palabra. Y escuchamos a Dios a través de la Biblia directamente, cuando tú y yo la abrimos día con día. Por eso es que es necesario que apartes un tiempo especial cada día, un tiempo especial, un horario determinado. Así como agendamos, muchas veces fallamos en esto, porque lo pasamos a segundo término, pero necesitamos agendar un tiempo dentro del día para estudiar, para leer la Biblia, para saber qué es lo que Dios quiere enseñarme acerca de Él, qué es lo que Dios quiere mostrarme acerca de mí. Porque empieza en escuchar a Dios. Y sobre escuchar a Dios es que tú y yo podemos tomar la decisión de temer a Dios. Temer a Dios y no a los hombres. Necesitamos tener esa disposición a la obediencia para reconstruir el templo. El templo que somos uno mismo, decíamos, nuestra familia, nuestra iglesia local y el mundo. Empieza en esto. Pero obedecer no es sencillo por muchas razones, pero quiero que notemos una en esta historia de los judíos en tiempos de Ageo. Obedecer provocará la respuesta de Satanás, lamento decirte. Obedecer, el que tú decidas obedecer a Dios, va a provocar sí o sí la respuesta de Satanás.
va a provocar contraataque de Satanás. Lamento decírtelo, pero sí. Vamos a Esdras capítulo 5. Esdras capítulo 5. Tenemos a los judíos entonces que hacen caso a Dios a través de Ageo, deciden temer a Dios y no a los hombres, deciden obedecer a Dios, toman entonces lo necesario para sacrificar sus propias cosas y dedicarse a reconstruir el templo, ¿de acuerdo? Pero la semana pasada notábamos que enseguida, no tardó mucho esta felicidad sin problemas, sino que llegaron entonces los samaritanos a amenazarlos. Vamos a ver cómo continúa esta historia. Esdras 5, 11 al 13. Y nos respondieron, dice, ok, perdónenme. Entonces para leer esto es el recuento entonces de la carta que escribieron los samaritanos a el rey Darío, ¿de acuerdo? Entonces en Esdras 5 básicamente es la transcripción de la carta que ellos escribieron al rey Darío para hacer notar lo que los judíos estaban haciendo, ¿sí? Dentro de este recuento de hechos que hacen los samaritanos, le cuentan a Darío, ellos empezaron a hacer esto y esto, y dice entonces versículo 11, y nos respondieron los judíos diciendo así. Y pon mucha atención a la respuesta de los judíos, la respuesta que los judíos le hacen a los samaritanos y que ellos en su recuento expresan a Darío. Ellos respondieron así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. Es importante la respuesta de los judíos. No buscan maquillarlo de alguna manera. Dicen, sí, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. Y estamos reedificando esto porque Él nos lo ha mandado. Pero fíjate, es importante la respuesta que ellos dan. Por un lado, si notamos, ellos aceptan su culpa. Al menos toman la culpa de sus antepasados. Y dicen en el versículo 12, nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos y Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ellos aceptan su culpa. Son cosas importantes para ti y para mí. Reconocen quién son. Tienen su identidad correctamente establecida. Somos siervos del Dios Altísimo. Aceptan su culpa. Son transparentes, ¿sabes? Son transparentes incluso ante los incrédulos. Menciono todo esto y lo enfatizo porque esto definitivamente que afecta tu vida y la mía, y que esta es la manera en que tú y yo podemos conducirnos por esta vida. Ellos son transparentes, incluso ante los incrédulos. Dicen, ¿sabes qué? Estamos aquí porque pecamos. Nuestros padres ofendieron a Dios y por eso Dios les castigó y los llevó al exilio a través de Nabucodonosor. Son transparentes, no maquillan las cosas, no se ponen máscaras, hablan con la verdad. Incluso esto último hace referencia al rey Ciro, están hablando con la verdad. Tú y yo podemos aprender mucho de la respuesta de los judíos en este punto. Esta es la carta, parte de la carta, te animo a que leas Esdras 5, que los samaritanos envían a Darío. Cuentan todo esto y entonces, después de leer Darío esta carta, vamos a Esdras 6, versículo 1. Esdras 6, versículo 1. Estamos ubicados en ese mismo momento en que ocurre lo que estamos leyendo en Ageo, ¿de acuerdo? Dice Esdras 6:1. Entonces el rey Darío, después de leer esta carta, dice, dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Entonces recibe la carta de los samaritanos, dice, ok, vamos a comprobar si esto es cierto, que el rey Ciro les autorizó de un inicio que hicieran esto. Vamos a ver, mandó a investigar. Vamos al versículo 6. Después de Darío encontrar que era cierto lo que los judíos habían dicho, cuán importante es hablar con la verdad, después de encontrar que era cierto lo que los judíos habían expresado a los samaritanos,
Fíjate el versículo 6 y quiero que recuerdes el deseo, la intención de los samaritanos. Ellos deseaban que los judíos no siguieran reconstruyendo el templo. Ellos estaban buscando amenazarlos. Ellos estaban buscando, si mandaron estas cartas a Darío, es porque ellos esperaban, vamos a recibir la carta de vuelta de Darío, que estos no tienen nada que estar reconstruyendo. Y vamos a verles la cara que van a poner cuando Darío les diga que está prohibido que reedifiquen el templo. Ese era el deseo de los enemigos, de los samaritanos. Después de Darío encontrar en los archivos tal cual lo que los judíos habían dicho, dice versículo 6. Ahora pues, esa es la respuesta de Darío a los enemigos de Israel. Ahora pues, Tadnai, gobernador del otro lado del río, Setar Boznai y vuestros compañeros los gobernadores que están al otro lado del río, alejaos de allí. Ya empieza muy mal la cosa para los samaritanos. Alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios. Dejen que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios. Que de la hacienda del rey, no solo déjalo, sino fíjate, de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere ese decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Wow. ¿Te imaginas lo que habrán sentido los samaritanos, los enemigos de los judíos? No puede ser si mandamos esta carta para que se los prohibieran. Y esa es la respuesta de Darío, ¿sí? Las cosas siguen funcionando igual en el mundo. Y una y otra vez a lo largo de la historia van apareciendo ya no reyes, pero presidentes que podríamos teorizar si por política, por cuestiones religiosas, por lo que quieras, terminan haciendo esto. Abiertamente protegiendo y facilitando que el reino de Dios siga creciendo. Dios permita que un día lo veamos en nuestro país. Pero eso es lo que pasa con los judíos. Nota todo el cuadro. Iniciamos diciendo, el que obedecer a Dios va a hacer enojar a Satanás. Sí o sí, obedecer a Dios va a hacer enojar a Satanás. El que tú y yo, una persona decida desobedecer a Dios, va a hacer enojar a Satanás. Ahora imagínate el que sean 2, 5, el que sea el pueblo entero decidiendo obedecer a Dios. Satanás no va a estar contento y va a buscar hacer uso de circunstancias, personas, para decirte, ¿cómo crees? No vas a poder, tú no puedes. No tienes ni autoridad para hacerlo, no tienes los recursos para hacerlo, no puedes. Ya hasta la idea de que así te vas a quedar con el templo derruido. Acéptalo. Estás destruido, acéptalo. Ese es Satanás. Y sí, va a intentar atacar y va a hacerlo, va a atacar. Edificar el reino de Dios provocará el contraataque de Satanás, porque no hablamos de tú y yo emprender nuestras cosas. Eso a Satanás no le interesa. Las cosas que tú y yo busquemos hacer en este mundo, en lo mundano, en lo terrenal, ¿qué le va a interesar a Satanás? Él no está interesado en eso. Él está interesado en atacar cuando alguien intenta edificar el reino de Dios. Ahí entonces que sí, Satanás va a buscar cómo entrometerse.
Edificar el reino de Dios provocará el contraataque de Satanás. Satanás actuará en contra nuestra. Y tengo que decírtelo, sí, Satanás podrá incluso ganar algunas batallas. Sí, la verdad es que sí pasa. Y si tú y yo analizamos nuestra vida, podremos ver que Satanás ha logrado ganar algunas batallas. Pero ¿sabes qué? La victoria final está garantizada. El Señor ya la tiene ganada. Satanás tiene poder, pero no se compara, no hay forma de comparar el poder que tiene el diablo del poder que tiene nuestro Dios Todopoderoso. Y él ya tiene la victoria asegurada, ya está. Ni siquiera se va a esforzar tantito cuando llegue el momento. Él ya tiene la victoria asegurada. Pero quiero decir, en el camino de ti y de mí, depende que Satanás gane algunas batallas o no. Depende de ti y de mí, porque así como Dios no te obliga a nada, Satanás tampoco te va a obligar a nada, el diablo no te obliga a nada. Ni tú ni yo podemos caer en la excusa de el diablo me hizo hacer esto. No, tú y yo somos responsables de nuestros actos. Satanás va a estar ahí y cuando un pueblo decide edificar el reino de Dios, créelo, que él no va a estar contento y va a buscar atacar. Pero la victoria de Dios está garantizada. El plan de Dios no se detendrá con todo y los ataques de Satanás. El plan de Dios no se detendrá. Su reino será edificado. Al final, Dios, con el bien y la justicia, ganará. Eso podemos creerlo. A nivel global y también a nivel de tu propia vida. Sí, la victoria está garantizada. Tú y yo debemos creerle a Dios. Satanás ataca cuando alguien decide obedecer y honrar a Dios. Satanás ataca más fuerte cuando un pueblo entero decide obedecer y honrar a Dios. Pero, así como acabamos de leer en esto que ocurre con el rey Darío y la respuesta de los samaritanos, sabes, la obediencia abre la puerta a experimentar la presencia de Dios. La obediencia, aún en medio de esos ataques de Satanás, la obediencia abre la puerta a experimentar la presencia de Dios. Lo vieron los judíos, ¿sí? Y después, si sigues leyendo Esdras, teníamos a que leer Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías, y después de recibir los judíos esta respuesta, wow, vieron la mano de Dios, ¿verdad? La mano de Dios sobre ellos seguía estando aún en medio de los ataques de los samaritanos. Pero cuando obedecemos a pesar de los ataques de Satanás, obedecemos para edificar el reino de Dios, experimentamos especialmente la presencia de Dios. Ageo 1, 13 al 15, nuestro pasaje en esta mañana. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová, yo estoy con vosotros, yo estoy con ustedes. Pero ahora, si solo leemos Ageo, estos pasajes, no tenemos el contexto completo. Cuando vamos a Esdras, como lo acabamos de hacer, notamos por qué era importante que Dios les dijera: yo estoy con ustedes. Porque ya estaban notando la hostilidad nuevamente de los samaritanos. Y ya habían mandado las cartas. Pero Dios les dice: yo estoy con ustedes. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. No lo despertó de la nada, sino que para ese punto, recuérdalo, Zorobabel, Josué y el pueblo, para ese punto, para ese momento, ellos ya habían decidido: vamos a temer a Dios y no a los hombres, vamos a obedecer. Y es entonces que dice: despertó, avivó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron con todo y la hostilidad de los samaritanos, con todo y que enviaban las cartas, con todo y la incertidumbre de cuál será la respuesta de vuelta en la carta del rey Darío. Vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿Quién quiere ayudarme a leer? Porque no lo tenía ahorita dispuesto, pero al inicio del capítulo 1, ¿en qué mes inició Ageo? ¿En qué día del mes inició Ageo su labor? ¿Quién me ayuda con eso? Porque aquí dice que esto ocurrió en el día 24 del mes sexto. 24 del mes sexto. ¿Quién me ayuda encontrando esa información? Al inicio del capítulo 1 lo dice. ¿Sí, mi hermanita?
Ok. Excelente, muchas gracias. Día 1 del mes sexto. Este es el día 24 del mes sexto. Podríamos verlo de varias formas. Habían pasado ya 15 años, pero en ese momento en que Ageo inicia su labor de transmitir lo que Dios estaba haciendo, creo que tú y yo podemos decir, ok, no tardaron mucho, ¿cierto? Entonces esto es importante. Los judíos no se pasaron, vamos a considerarlo por meses, por años, vamos a ver si está bien. Ageo, sí, me parece muy bien tu mensaje, Ageo, pero necesitamos hacer algunas cuentas, vamos a hacer esto, lo otro. Creo que fueron rápidos en su respuesta, ¿cierto? Del día 1 al día 24, y ya tenemos al pueblo de Israel en este avivamiento, trabajando juntos por el reino de Dios. Vamos a Romanos 8. Ese es un pasaje importantísimo si queremos analizar este tema de lo que el diablo intenta hacer o sí hace para atacar cuando tú y yo buscamos obedecer para honrar a Dios, pero cómo es importante ver dónde está Dios en ese momento. Romanos 8, 31 al 39. Son varios versículos, ponle mucha atención a esto. Y es en este mismo contexto en donde el creyente busca obedecer a Dios en su propia vida y en el lugar donde Dios le ha puesto para edificar el reino de Dios. De ninguna manera esto tiene que ver con que tú y yo emprendamos lo que se nos ocurra, nuestros grandes sueños, y esperemos que Dios nos bendiga y entonces Satanás no tiene cabida aquí porque Dios está bendiciendo esto que yo le pedí que bendijera. No, eso no funciona. Eso no funciona así. Se trata todo en el contexto de el creyente decidiendo honrar a Dios con su propia vida para edificar su reino. Y entonces dice esto, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Dice Pablo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto es poderosísimo, iglesia. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto deberíamos grabárnoslo de verdad en nuestra memoria y bajarlo en nuestro corazón, y que eso signifique una realidad en nuestra vida. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto es lo que los judíos experimentaron en ese momento. Esto es exactamente lo que ellos experimentaron. Sí, tenemos a los samaritanos, nuestros enemigos, nos están amenazando otra vez. Envían cartas al mismo rey Darío, no a cualquiera. Pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y decíamos, no hablamos de las cosas que a ti y a mí se nos antojan, no hablamos de eso, sino hablamos de su bendición, del cumplimiento de la obra que Dios te ha pedido a ti y a mí. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el acusador? Satanás es el acusador. Pero ¿quién es Él? ¿Quién es Él cuando ves quién es Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién podrá? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero cuando decidimos hacer la obra de Dios. Si callamos, no hablamos de Jesús, si no movemos un dedo para la obra de Dios, no nos preocupemos, Satanás no se va a molestar en atacarnos. Tranquilo, seguirás el curso de tu vida, irás enfermando, llegará un momento donde mueras y ya se acabó, si eso es lo que quieres. Pero si quieres servir a Dios, si quieres hacer lo que Dios espera de ti, si quieres ser parte del avivamiento que Dios quiere llevar a cabo, entonces recuerda esto. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y podremos pasar todo eso. Pero si estamos honrando a Dios
haciendo su obra en este templo que soy yo, en el que es mi familia, la iglesia local y en el mundo, puedo creerle y puedo tomar esta promesa y saber que somos más que vencedores, no solo vencedores, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Puedes decir amén a esto? Qué bendición poder contar con nuestro Dios de esta manera. ¿No lo crees? Esto lo experimentaron de otra forma, porque obviamente esto no estaba escrito, ¿verdad? En tiempo de los judíos, en el 520 antes de Cristo, pero ellos experimentaron esto. Nota que no es que Satanás no ataque, no es que no gane algunas batallas, no es que logre algunas cosas, sí, las logra. Pero aún con todo eso, somos más que vencedores. Si tú y yo nos mantenemos firmes en esa fe, haciendo nuestra parte, como los judíos en ese 520 antes de Cristo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos más que vencedores. Y el mundo alrededor, personas cerca de ti, sí, te podrán decir: ¿qué estás intentando hacer? No puedes, tú no vas a poder. No tienes los elementos para reconstruir esto. Es imposible, olvídalo. Es más, voy a ver la manera de que no lo hagas. Y tú y yo podemos decidir seguir temiendo a las personas o temer a Dios y ser obedientes. Y en medio de los ataques de Satanás, en medio de ellos, poder ver la mano de Dios. Y recordar si es cierto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos más que vencedores. Mateo 28, 18 al 20, la gran comisión que le decimos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. La autoridad total. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero quiero mencionar esto por esta promesa. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nota que en ambos casos estas dos promesas están en el contexto de obediencia del pueblo de Dios. Y no significa que si tú y yo no obedecemos, la presencia de Dios se va de nosotros, así como así, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo sale de nosotros. No, quiero ser claro en esto. Si tú en un momento de tu vida confiaste en Jesús, le pediste perdón por tus pecados, decidiste seguirlo, su Espíritu Santo está en ti y su presencia está en ti. Pero es importante notar que estos pasajes que estamos viendo están en el contexto de obediencia, porque es en medio de la obediencia donde especialmente, por eso digo especialmente notamos la presencia de Dios. Entonces quiero decir, de nuevo, no es que si no lo haces, no verás la presencia de Dios. No quiero decir eso. Hablo de que cuando obedeces, especialmente notas su presencia. La obediencia abre la puerta a experimentar especialmente su presencia cercana, su amor, su ayuda, su poder, su cuidado. Todo esto ocurre cuando tú y yo decidimos dejar de temer a mis propias ideas, dejar de temer a los seres humanos y temer a Dios para obedecer, sacrificando mis sueños, sacrificando lo mío para edificar el reino de Dios en este templo, en mi familia, en la iglesia y en el mundo. Entonces experimentamos esto. Porque si no obedecemos, ¿qué problemas vas a enfrentar? La obediencia trae problemas. Si no obedeces, ¿qué problemas vas a enfrentar?
Vuelvo a lo de hace rato. Enfrentarás problemas conforme avances de edad en tu salud, llegará la muerte y ya. Satanás no se va a ocupar de ti. ¿Para qué va a perder el tiempo en ti si tú solito estás yendo en una dirección que Dios no te indicó? Pero cuando obedecemos, en medio de los problemas que vienen por los ataques de Satanás, experimentamos la presencia cercana de Dios. Experimentamos su amor, su ayuda, su poder, su cuidado. Así que, ¿quieres experimentarlo? ¿Quieres experimentar esta presencia íntima, cercana de Dios en tu vida? Yo lo deseo también. Pero tengo que decirte, no será pidiendo que bendiga tus sueños, que tú y yo nos dediquemos a emprender cosas, a hacer algo y Dios bendice esto que estoy haciendo. Puedes hacerlo, nadie te va a tapar la boca, pero Dios no funciona así. Si quieres experimentar todo esto, será solamente escuchando, temiéndolo y obedeciendo para construir su reino. Y entonces te aseguro experimentarás mucho de esto. Me acuerdo hace muchos años, soy malísimo, tengo muy mala memoria, pero una fecha que recuerdo es 2009, no más, ¿verdad? No pidan más de mí en meses y días, pero 2009, en un congreso sobre misiones, Dios fue claro en mi vida en cuanto a poner esta carga y poner en mí el llamado a servirle, dejando lo que fuera necesario, ¿no? Y en medio de varias conferencias y talleres, un misionero, no recuerdo su nombre, él estaba en Marruecos en ese entonces, y nos contaba, ¿no?, algunas historias, anécdotas, y todos, incluido yo, estábamos hablando por mí, con la boca abierta, ¿no?, de ver el poder de Dios, lo que Dios había estado haciendo. Y este misionero, este varón, se dio cuenta, ¿no?, de lo que provocaba en alguno de nosotros y nos preguntó, y yo lo tomé para mí, nos preguntó: ¿quisieran ustedes ver ese tipo de milagros? Y todos sí, ¿verdad? Y nos dijo: ahí sentados nunca los van a ver. Necesitan levantarse, dejarlo todo y seguir a Cristo a donde sea que Él los quiera tener. Les digo, si no movemos un dedo en el reino de Dios, si no le busco para que Él transforme mi vida, si no lo obedezco de alguna manera, tranquilo, el diablo no va a estar perdiendo el tiempo contigo. Pero si te atreves a hacerlo como esos judíos en tiempos de Ageo, como Pablo, entonces puedes creer que verás la presencia de Dios bien cerca de ti, ayudándote, dando poder, mostrándote su amor, su cuidado. Vale la pena, iglesia. Quiero experimentar lo más posible de Dios en esta vida y no esperarme a cuando parta de este mundo. Para edificar su reino enfrentaremos los ataques de Satanás. Pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos más que vencedores. Así que Dios espera mi obediencia para edificar y reedificar lo necesario en su templo, en su reino, en su iglesia, en medio de este mundo caído. Yo debo saber que mi obediencia provocará la respuesta violenta de Satanás. Puedo confiar en que la victoria final de Dios está asegurada. Si obedezco, si decido enfocarme en edificar su reino y resisto por su Espíritu Santo a Satanás, experimentaré su presencia cercana, su amor, su ayuda, su poder, su cuidado. De esto mismo nos habla el Salmo 23, ¿recuerdas? Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero servir a Dios, honrarlo, requiere momentos de mi vida en que tengo que estar dispuesto a pasar ese valle de sombra de muerte.
pero sin temer, porque Él está conmigo. La victoria total se manifestará cuando yo esté en su presencia y sea testigo de su reinado sobre el universo. Pero mientras eso llega, mientras me encuentro en esta vida terrenal, me corresponde obedecer a Dios, dedicarme a su obra, edificando y reedificando su reino. Cuando yo obedezco, hay bendición para la iglesia. Cuando yo obedezco, hay bendición para la iglesia. Cuando la iglesia obedece, hay avivamiento en el mundo. Y yo le pido a Dios que al menos uno de nosotros obedezca, pero le pido que haya avivamiento y que más bien esta iglesia local y que cada iglesia en Orizaba y que cada iglesia en México y en el mundo pueda ser consciente de esto y pueda decidir temer a Dios y obedecerlo cueste lo que cueste, y que experimentemos este avivamiento. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos más que vencedores.